presentar por primera vez en Colombia, desafortunadamente virtual, esperamos poderlo tener pronto presencialmente, al doctor Nav Narayanan. El doctor Narayanan es profesor asociado en el Departamento de Farmacia y Administración en la Escuela de Farmacia Ernest Mario de la Universidad de Rutgers. Él participa como codirector del Servicio de Farmacología Clínica de las Enfermedades Infecciosas y Antimicrobial Stewardship en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, New Jersey. También es profesor adjunto en la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina Robert Johnson en la Universidad de Rutgers. Es uno de mis compañeros en la CLSI de los Estados Unidos, es una persona que admiro muchísimo y nos acompañará con la charla Diagnóstico de la Resistencia y Medicina Personalizada, ¿dónde está la conexión? Please welcome Dr. Narayanan. Thank you, Germán. Muchas gracias, Germán. Voy a compartir mis diapositivas en este momento. Me hacen saber si las pueden ver bien. Perfect. Thank you so much for the introduction. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación de hablarles en esta conferencia el día de hoy. Este es un tema que me siento muy apasionado por hablar. Creo que tenemos muy buenas discusiones. Las hemos tenido inclusive en las otras conferencias donde hemos estado. Voy a hablarles un poco sobre la medicina personalizada, dónde está la conexión con el diagnóstico de la resistencia. Estas son mis conflictos de interés. Y lo primero que me gustaría hablarles es comprender la definición de lo que ASP significa, la resistencia. Estas son unas intervenciones coordinadas diseñadas para mejorar y medir el uso adecuado de antibióticos, promoviendo la selección de un régimen de medicamentos antibióticos. Y creo que clave aquí cómo nosotros elegimos ese régimen de tratamiento antibiótico óptimo dentro de los pacientes para infecciones. Y creo que la parte clave aquí es entender realmente cómo elegimos los antibióticos. Hay una necesidad esencial de datos de antibióticos y para definir terapia. Y aquí es donde yo siento la importancia del laboratorio. Es importante con esta intervención del stewardship antimicrobial y con esta práctica. Entonces, esta stewardship antimicrobial, estos programas requieren una comunicación muy cercana, muy con el laboratorio de microbiología. Es una comunicación muy cercana. Este es un paradigma que me ayuda a mí a enmarcar y pensar sobre el manejo de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, el paciente, el microorganismo y luego el medicamento que nosotros utilizamos. Y nosotros pensamos sobre la relación entre cada una de estas y cómo hay una relación entre estas tres como un conjunto, y desde una medicina personalizada, ¿dónde está el stewardship? Cómo hay diferentes áreas de estas. Entonces, primero que todo, cuando pensamos lo que es medicina personalizada, nosotros hablamos de medicina que apunta hacia necesidades especiales particulares de los pacientes, y estas características personalizadas pueden ser características genéticas, biomarcadores, factores psicosociales. Y cuando nosotros hablamos de unas enfermedades infecciosas y el manejo de estas, el manejo entre los pacientes, por ejemplo, y los microorganismos, si hablamos de las defensas inmunológicas, inmunidad del huésped y también moduladores del huésped, lo cual nosotros hemos visto y hemos hablado cada vez más con el COVID-19 y el uso de corticosteroides y otros anticuerpos monoclonales como moduladores. También hablamos sobre la interacción de los pacientes y los medicamentos, y hablamos de optimizar esa cinética y optimizar esas exposiciones a los medicamentos y hacer casi como monitoreo de los medicamentos que nos ayudan a limitar esa toxicidad y esta relación entre los medicamentos y también los microorganismos. Y aquí es donde nosotros hablamos de la resistencia e idealmente optimizar la dinámica del fármaco y la actividad antimicrobiana. Entonces, hacernos la pregunta, ¿cuál es el mejor medicamento para este patógeno específico frente a la resistencia? La pregunta viene, entonces, ¿dónde viene esa medicina personalizada y el diagnóstico de la resistencia se conectan? Pensamos que en el laboratorio de microbiología, especialmente con el uso de
unos diagnósticos microbiológicos rápidos, usando un enfoque rápido para mirar unas pruebas rápidas. Hay muchas no personalizadas, unas áreas no personalizadas o conexiones entre la resistencia y la medicina personalizada utilizando antibiogramas y también reportes, pero creo particularmente las ventajas y los avances entre la microbiología y la información en una fracción de tiempo, porque nosotros tenemos esa prueba rápida. Todas estas comparadas con métodos convencionales va a ayudar a mejorar el cuidado del paciente. Aquí es donde yo veo casi como esa conexión personalizada, la interacción entre los medicamentos y tomar ese adecuado medicamento para el adecuado microorganismo en un tiempo rápido de tiempo. Mirando la resistencia, tenemos que jugar y qué podemos hacer para nuestros pacientes. Cuando hablamos entonces de un diagnóstico rápido, específicamente en el contexto de un manejo, tenemos una lista donde podemos pensar y miremos esto en 3 fases. La primera es una preimplementación antes de nosotros empezar a utilizar cualquier tipo de prueba rápida o tecnología en nuestro escenario clínico de hospital, identificar también cómo nosotros vamos a colocar esto en acción y luego la postimplementación. Cada una de estas fases, si hablamos sobre simples chequeos, listas de chequeo para realizar para estas fase a fase y poder tener un diagnóstico rápido, un programa para integrar con un manejo de resistencia, diagnóstico de resistencia. Podemos pensar cuando hablamos de una preimplementación, esta fase sí, debemos pensar en la tecnología más útil basada en los patógenos en el hospital. Pensamos en el costo de todas estas infecciones en un hospital, porque todas estas infecciones hacen que el sistema hospitalario costoso, que sea costoso. ¿Cuál es el tiempo para la terapia efectiva frente a los métodos convencionales? Pero creo que estas 3 resaltan las 3 más importantes por mi experiencia implementando unas tecnologías rápidas en los hospitales. Debemos tener las personas adecuadas en la mesa para comprender cuáles son esas mejores tecnologías y hacer que las personas se conecten al programa. Esto significa un manejo antimicrobiano, los médicos, microbiólogos, todos otros servicios médicos, no solamente enfermedades infecciosas, unidad de cuidados intensivos, medicina general, los médicos, todos, enfermeras, todas las personas que van a tener algún tipo de involucramiento en todo esto. También necesitamos desarrollar protocolos y guías basados en qué medicamentos tenemos en el hospital y cuáles son los patrones de resistencia al medicamento. Entonces, estas guías en cada institución, en cada estado, en cada país, puede drásticamente ser muy diferente esas guías o protocolos en otra institución. Y esto todo depende de qué medicamentos tenemos disponibles en nuestras prácticas clínicas, también como cuáles patrones de resistencia estamos viendo en nuestro escenario clínico. Y lo último es cuál es esa agenda del equipo, porque ninguna de estas tecnologías van a funcionar apropiadamente si no tenemos las personas adecuadas con las llamadas, recibiendo información y luego respondiendo a estos diagnósticos rápidos y estos resultados. Entonces, tenemos manejo del equipo y llamadas también para estar a cargo de esos resultados y luego llevando esos resultados y suministrándoselos a las personas adecuadas. Todos estos debates y discusiones sobre esas 24 horas, 7 días a la semana, cada hora del día, cada día de la semana, alguien va a estar llamando o va a ir más que bien en horas de trabajo, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Hay estas discusiones y es una pregunta importante porque nosotros miramos todo esto y pensamos, esos residentes que están en la noche van a cambiar la terapia antibiótica con resultados rápidos o van a empezar a esperar al día siguiente, porque si este es el caso, entonces es un esfuerzo inútil colocar todo este equipo, cubrir los turnos de noche para resultados de diagnóstico rápido si esencialmente la persona importante que va a llevar la fórmula antibiótica no va a hacer nada si recibe los resultados en la noche. Entonces son cosas importantes para pensar basado en qué recursos tenemos en cada clínica, en su hospital y lo que se pueden hacer con esos recursos. Seguido después de la implementación, hay una pregunta de cómo vamos a utilizar los diagnósticos rápidos, la tecnología de diagnósticos rápidos y este manejo de tecnología. Entonces, la integración del manejo de microbiología a los laboratorios es crear un programa funcional basado en qué recursos tenemos disponibles. Esto significa utilizar un instrumento validado, probado en tiempo real, 24/7, o simplemente esos resultados
resultados se están entregando en tiempos. Eso tiene que ver mucho con los recursos que tenemos en nuestra institución. Lo más importante también es esa cadena de comunicación. Si los resultados están siendo comunicados de parte del microbiólogo, desde el tecnólogo de microbiología hacia ese manejo del farmacéutico en tiempo real, o el médico, y dejar que ese médico o ese farmacéutico sea ese mensajero primario y educador para el escenario del doctor que está viendo al paciente. Entonces, la comunicación es esencial, es una parte esencial para poder implementar tecnología rápida y hacerla de manera exitosa. Entonces, este personal de manejo va a estar encargado de educar todo el equipo médico, también como los documentos y las intervenciones de esa tasa de aceptación. Entonces, si nos damos cuenta que el manejo de personal está llamando a todos los médicos para cambiar las órdenes antibióticas basadas en resultados rápidos, pero nadie está aceptando estas intervenciones y estas recomendaciones, hay un problema mayor en comprender y entender cómo asegurarnos que todo el equipo médico está recibiendo esta tecnología y estos resultados. Les voy a mostrar un estudio que nosotros hicimos y publicamos relacionado con la importancia de la comunicación de la prueba de resultados antimicrobianos frente al manejo. La comunicación tiene muy poco valor si no tenemos una buena, como si manejamos esta parte de los educadores. Han habido muchos estudios que han demostrado que estos resultados rápidos tienen muy poco valor si las pruebas no se actúan en una manera a tiempo. Esta es la ventaja de estas tecnologías de diagnóstico rápida, porque vienen muy rápido, pero también hay que actuar tan rápido para estar seguros de que estamos mirando los resultados de manera exitosa. Y particularmente en este estudio miramos 3 diferentes periodos. Tuvimos un periodo de referencia con métodos de convencionales, luego después se utilizó un método de PCR, y este fue específicamente MRC. Y luego utilizamos un periodo después de esto con el PCR o la prueba de tecnología rápida y también el manejo de intervención antimicrobiana. Y esto nos mostró la cadena de comunicación. Microbiología en laboratorio hace que los pacientes, luego esas enfermeras comunican los resultados al médico, y esta era la comunicación, la cadena de comunicación tanto en el periodo de referencia como el PCR. Luego de que incluimos el manejo microbiano junto con las tecnologías de pruebas rápidas, fue ese programa de manejo que el personal que tomó los resultados de micro, y luego ellos fueron los que comunicaron directamente esto al médico directamente. Entonces, esta terapia y luego podemos observar que bajó esta susceptible meticilina cambiando a beta-lactina de alguna manera, y para el tiempo mencionó no antibiótico, descontinuar o suspender vancomicina, estas de contaminación de los cultivos. Esto cambió. Y lo que podemos observar es que después de incluir esta intervención del manejo, el tiempo de terapia dirigida para MSSA bajó mucho más, y luego el tiempo o de la suspensión de vancomicina disminuyó y bajó también. Esto nos muestra la importancia de tener un manejo antimicrobiano y con personal confiable para confiar estos resultados al médico en tiempo real, con decisiones y apoyo de decisiones clínicas. Les hablo con experiencia personal. Esto fue hecho en mi institución. Aún después de que el estudio fue realizado, esta terapia dirigida disminuyó aún más en estos microorganismos, alrededor de 10 a 8 horas. Entonces, aunque el estudio fue un snapshot en tiempo, estos resultados fueron cada vez mejores con la involucración del manejo de la parte de microbiología. Luego, en la última fase, cuando hablamos de la post-implementación para los diagnósticos rápidos, hay muchas cosas que se deben ocurrir. Lo más importante cuando estamos en una post-implementación en esta fase es pensar por qué es esto útil y qué es lo que está ocurriendo una vez hemos implementado esta tecnología. Y para el manejo antimicrobiano hay varios
objetivos que se quieren cumplir y medir. Debemos pensar con la capacidad de la terapia se reduce para el espectro de antibióticos, cuando podemos suspender esa terapia, cuando estamos tratando con cosas que muy probablemente va a tener contaminación del cultivo en sangre como una verdadera representación de una infección, y queremos y deseamos o iniciar de manera temprana y de manera efectiva una terapia. Sabemos que hay algunas terapias que son superior frente a otras terapias o tratamientos, como el uso de beta-lactina en aquellos pacientes que tienen bacterias o tienen infecciones sanguíneas, y también sabemos que necesitamos escalar la terapia en aquellos pacientes que son resistentes a medicamentos como SBB, antibacteriales, o también tenemos otras cosas que son importantes y medidas de procesos que nos ayudan a mejorar los resultados del paciente. Todas estas cosas son cosas que debemos medir. Tiempo con la consulta, también los resultados clínicos que nos importan al final del día. Son pacientes que regresan a la clínica o al hospital, pacientes que deben quedarse más tiempo en el hospital, las diferencias en cuanto a la mortalidad cuando hablamos con resistencia a infecciones de resistencia. Entonces, ¿por qué el tiempo es tan importante? Hemos hablado mucho sobre el tiempo con terapia efectiva, tiempo de suspensión, tiempo de una terapia efectiva, porque el tiempo es tan importante, esta variable específicamente para pacientes sépticos, aquellos con un choque séptico, la sobrevida es una función de tiempo. Y cuando nosotros hablamos de este estudio pivotal, hablando hace 15 años que una terapia antimicrobiana temprana ayuda a mejorar los resultados. En este tipo de gráfica que les recreo aquí del eje Y, tenemos la fracción del número total de pacientes, y en el eje X tenemos el tiempo aumentado desde, vemos que el tiempo de terapia más efectiva aumenta. Debemos esperar cada vez más para obtener la terapia efectiva. La sobrevida en estos pacientes disminuye. Entonces, esta terapia efectiva dentro de la primera hora de una hipotensión en un paciente con choque séptico puede una sobrevida a una parte de sacar ambulatorio el paciente. Debemos pensar de manera pacientes muy enfermos como resultado de su infección. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay muchos estudios que nos muestran la importancia y los beneficios de un diagnóstico rápido, y específicamente utilizar esto en conjunto con un manejo antimicrobiano. Hay diferentes estudios que están allí. No voy a hablar de todos, pero quiero mostrarles una muestra de diferentes estudios que siento que han sido construidos en el advenimiento de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuál es ese impacto de la medicina personalizada y el diagnóstico de la resistencia al utilizar pruebas de tecnología rápida? Y en este estudio es un estudio randomizado con pacientes con cultivos de sangre positivo, el doctor Banerjee y sus colegas en la Clínica Mayo, y el objetivo era de comparar la utilización antimicrobiana y los resultados en aquellos pacientes que tenían un cultivo estándar versus aquellos que tenían unos PCR múltiples rápidos, y estos detectaron diferentes bacterias, gram positivos, gram negativos. También detectaron cándida y algunos también genes resistentes. También querían determinar cuál era ese método óptimo de comunicación, si simplemente estaban colocando comentarios en los resultados o eran comentarios con resultados más un manejo antimicrobiano en tiempo real. Y ellos utilizaron el BioFire para identificar el cultivo en sangre, el film array, y esta intervención, el conjunto, este fue el grupo con PCR, y luego contactaron el servicio de atención primaria. Estos son los resultados más importantes. Esta es la fecha y el timeline, el tiempo de los gram, de las cepas gram, y luego el PCR más el manejo antimicrobiano, la intervención, y podemos observar que en el grupo PCR el microorganismo obtenido fue rápido, y el tiempo de escalar la terapia en aquellos infecciones resistentes también fueron mucho más cortos, el periodo de tiempo, pero el tiempo para desescalar estas cajas rojas con la D de escalar solo bajó a un nivel significativo cuando teníamos un manejo antimicrobiano involucrado. Y aún la escalación solo fue estadísticamente significativamente diferente cuando teníamos un manejo antimicrobiano involucrado. Entonces, el mensaje aquí es que sí podemos mejorar el tiempo de identificación utilizando
unas pruebas moleculares rápidas, pero con el fin de tener esta parte clínica, este proceso, tales como la escalación o deescalación de la terapia. Nosotros necesitamos involucrar el manejo antimicrobiano junto con estas pruebas diagnósticas rápidas. Ahora, hay diferentes estudios que nos muestran cosas diferentes. La mejor manera de resumir estos datos es mostrarles varios resultados de un estudio sistemático y metaanálisis que incluyó 31 estudios. Miren, y miraron diferentes pruebas, tecnologías de pruebas rápidas moleculares versus los métodos convencionales. El objetivo era mirar cuáles diferencias habían en los resultados clínicos con pacientes con bacteremia. Y la parte puntual de estos resultados es que había una menor riesgo de mortalidad en estos pacientes que utilizaron una prueba de diagnóstica rápida molecular, y el número para tratar fue de 20. ¿Qué significó esto? Que para cada 20 pacientes que se utilizaron pruebas de diagnóstica rápidas moleculares con bacteremia se pudo salvar una vida. Esto significa que no toman muchos pacientes para utilizar esto para poder comprobar una ventaja de sobrevida para este grupo. Y podemos ver aún más que los estudios específicamente que incluían manejo antimicrobiano fueron aquellos que tenían un beneficio en la tasa de mortalidad. Estudios donde no habían de manejos de microbiano demostraron una baja tasa de mortalidad. Esto muestra la importancia, no solamente la tecnología, pero también el manejo antimicrobiano, la intervención que va junto con esto. Y esto nos demostró disminución en el tiempo a la terapia efectiva, también una menor longitud de tiempo hospitalario, estadía hospitalaria. Ahora, lo que parece ser una tecnología de manejo antimicrobiano, bueno, hay limitaciones, son maravillosos, son innovaciones maravillosas que tenemos, pero hay limitaciones. Entonces, para bacteria gram positiva hay una resistencia relativamente limitada y debemos o podemos tener evaluación confiable de la resistencia fenotípica basada en la detección de genes, pero las bacterias gram negativas son clínicamente muy complejas. Sabemos que hay diferentes mecanismos de resistencia, incluyendo por mutaciones, tenemos algunos betalactamasas, tenemos también mutaciones, algunas cosas que nos limitan la capacidad para mirar los resultados fenotípicos, particularmente hablando. Entonces, la pregunta es ¿qué podemos hacer al respecto? Y han habido ventajas y avances cuando hablamos de diagnósticos rápidos y esta tecnología. Y hay estudios fenotípicos que ayudan para identificar aquellos pacientes rápidamente en aquellos pacientes microorganismos también de esos resultados de cultivos, así como resultados de susceptibilidad. Rápidamente hubo un estudio hecho por el mismo grupo, como ya lo mencioné, el doctor Banerjee y colegas en el 2020, un estudio control randomizado con pacientes con cultivos positivos y específicamente mostrando bacilos gram negativos. Y el objetivo era el de comparar cuál era ese tiempo inicial para la modificación antibiótica, así como otras medidas como resultados clínicos en aquellos pacientes que tenían esta fenotípicos ID y versus los cultivos estándar utilizando estos métodos. Y creo que en este punto empezamos a establecer que el manejo antimicrobiano es algo que requiere y debe ocurrir como una práctica fundamental versus hacer simplemente una intervención o mirar cómo se puede experimentar. Y la intervención en este grupo era una rápida prueba de feno, la cual tiene la capacidad hasta de mirar y detectar 8 genotipos, especies con en fenotipo dentro de 7 horas de esos cultivos de sangre positivo. Y podemos observar cuando comparamos esa identificación rápida, esas pruebas de susceptibilidad versus los métodos de cultivo estándar, la mejoría son notorias. Miren el tiempo del microorganismo, tiempo de susceptibilidad, tiempo de la modificación del primer antibiótico y lo más importante, tiempo para la modificación del primer antibiótico, especialmente para esos antibióticos que están tratando bacilos gram negativos. Y por último, y de lo más importante, especialmente desde un resultado clínico, es mejorar el tiempo para la escalación de antibióticos
fenotipos para aquellas infecciones en sangre resistentes al medicamento. Miren que en el estándar toma días para escalar la terapia para resistencia cuando utilizamos métodos convencionales. Esto lo podemos hacer en 24 horas en aquellos pacientes que vemos estas pruebas fenotípicas rápidas. Entonces hay beneficios con otros organismos también. Y este es otro estudio que hizo un diseño muy parecido, el antes y el después, con la implementación de esta prueba de tecnología rápida. Y hay específicamente buscando gram positivas, bacterias gram positivas, otro tipo de microorganismos versus ese complejo de gram negativos. Pero aún en el pre y el post vemos el grupo una reducción drástica en el tiempo de terapia óptima, tiempo de primera modificación del primer antibiótico, primero también la necesaria, el cubrimiento de MRSA, que obviamente aquí fue con mincomicina, y también se redujo el tiempo, y esto tiene beneficios clínicos para nuestros pacientes directamente relacionados con el riñón. Podemos ver que aunque fue no tan estadísticamente significativo, podemos observar que si hay una reducción en las tasas de lesión de lesión agudo del riñón cuando hablamos con estos fenotipos. Hay beneficios no solamente en gram negativos, pero también en gram positivos. Y otra pregunta, ¿qué si podemos utilizar ambas? ¿Qué tal si podemos utilizar una prueba molecular así como un fenotipo rápido? Así como pruebas de fenotipos. Y este es un estudio que miró ese impacto hipotético beneficioso para acelerar feno, para en el tiempo de terapia efectiva y también el tiempo para terapia definitiva para aquellas personas con infecciones en el torrente sanguíneo debido a unos bacilos gram negativos resistentes. Entonces el impacto, evaluar cómo esto en el tiempo para la terapia definitiva entre estos pacientes. Ahora, la mayoría de estos pacientes, más del 85%, tenían una Verogen enlace disponible para la intervención del manejo antimicrobiano, pero todo lo tenemos que mirar. Los pacientes tenían mejoría en el tiempo con terapia efectiva y el tiempo de una terapia definitiva. Entonces esto nos muestra que no solamente es una o la otra, no es la una o la otra, pero aún pacientes con un fenotipo, hay algunos pacientes de agregar una rápido, y podemos mirar en la prueba si utilizamos fenotipo, genotipo o ambas. En un mundo real podemos usarlo ambos, porque no solamente es el fenotipo que nos importa. Esta es una tabla de una guía, si podemos decir, de la guía sobre el tratamiento de infecciones que hacen resistencia a infecciones. Y aquí tenemos algunas diferencias en lo que se prefiere, la terapia preferida, dependiendo del mecanismo que se encuentra. Aún si todos estamos trabajando, tenemos un KPC, si tenemos un CRE secundario a lactamasa, la producción de beta-lactamasa, métalo, o si tenemos también una carbanepamasa OXA48. Sus recomendaciones son porque hay diferentes antibióticos que pueden y están diseñados para trabajar y actuar con diferentes genotipos. Cuando nosotros sabemos si tenemos un CRE y tenemos una susceptibilidad, es útil saber cuáles esas pruebas de genotípicos. En el mundo real no es genotipo o fenotipo, en el mundo real son ambas. ¿Por qué? Porque ambas son muy informativas con respecto a la terapia y cuál debe ser esta. Y por último, la pregunta es, después que nosotros implementamos esto, el manejo y la microbiología van en rutas separadas con las pruebas de tecnología, y yo creo que algo importante es en este estudio, es importante mencionarlo. No, nosotros no debemos ir en vías separadas, simplemente ir en colaboración aún en la post-implementación de estas tecnologías de pruebas rápidas. Hubo un estudio hecho para que miró estos resultados de susceptibilidad fenotipa con pacientes con infecciones gram negativas. Un objetivo secundario era el de evaluar el impacto de la discrepancia con los resultados de prueba rápida, con el estándar, con los métodos convencionales, y al final
cuál era lo que se iba a formular, y particularmente en este estudio hubo muchos resultados discrepantes. 28% en la post-intervención tuvieron diferentes resultados. Hubo un impacto en 55% de las recomendaciones y manejo de microbiano incorrecto en un 14%. Este estudio es importante en antes y después con respecto a la implementación de la susceptibilidad rápida y la tecnología rápida. La lección importante es que se necesita una coordinación continua entre el manejo de microbiano y la microbiología clínica para evaluar las tecnologías de pruebas rápidas y mirar prueba y error que puede ocurrir. Y lo último que nosotros queremos es tener resultados rápidos, pero si estos resultados son poco precisos y son recomendaciones incorrectas como resultado de esto. Entonces voy a concluir con unos mensajes para llevarse a casa con respecto a este diagnóstico de resistencia y medicina personalizada. Necesitamos nuevas tecnologías precisas para tener y atender estos patógenos, deben ser precisos. Necesitamos evaluación continuas para evaluar resultados. No podemos dejar que estos médicos están tratando infecciones o estos manejos antimicrobianos que pierdan la ruta con estos diagnósticos de tecnología o esta tecnología de prueba rápida. Necesitamos interpretar bien, necesitamos una comunicación coordinada, una infraestructura de buena comunicación, lo mismo que una educación y un apoyo, una integración para el laboratorio microbiológico y con el manejo antimicrobiano, y también medir el impacto de estos procesos y los resultados de los pacientes. Con esto voy a concluir mi charla y le doy el micrófono a Germán. Otra vez más, gracias.